Bienvenidos a las noticias en France 24. Esto es Directo a América. Comencemos con las noticias que están marcando el momento. Después de 90 minutos de reunión, se terminaron las negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul. Los ucranianos denuncian demandas inaceptables por parte del Kremlin y representantes rusos dicen que el encuentro fue satisfactorio y que están listos para seguir hablando. Ambos países pactaron intercambiar un total de 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 por cada país. Zelensky conversó telefónicamente con Donald Trump. En la llamada también estuvieron líderes europeos como Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz, quienes se encuentran reunidos en Albania para la cumbre de la Comunidad Política Europea. Al menos 93 personas murieron por los ataques de Israel en la Franja de Gaza, y solo contando los bombardeos de este viernes, que se concentraron en el centro y el sur del enclave palestino. Mientras que Donald Trump terminó su gira por el Golfo Pérsico, afirmando que se ocuparán de ello. Iniciamos hablando de lo que ocurre en Estambul, donde ya terminó el encuentro entre Ucrania y Rusia, el primero que tienen frente a frente desde los diálogos fallidos de 2022. Esta vez, Kiev sostuvo que las demandas de Moscú son inaceptables e insistió en que se deben reunir Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El Kremlin no ha respondido sobre esta idea, pero sí afirmó que quedaban satisfechos con los diálogos. El único resultado de las negociaciones que se conoce hasta ahora es que las partes pactaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra por cada bando. Previamente desde Estambul, nuestro corresponsal Adrián Rocha nos explicó si estas negociaciones fueron o no un fracaso anunciado. Claramente, sobre todo por este punto que comentas, también por la corta duración de la reunión, por las palabras que empiezan a salir ahora después de esta reunión y sobre todo porque ya desde el primer momento después del anuncio de que Putin y Zelensky no acudirían, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la única forma de solucionar el conflicto entre Ucrania y Rusia y parar la invasión y la guerra de Rusia en contra de Ucrania es una reunión personal entre él mismo y su homólogo ruso, Vladimir Putin. De hecho, esta misma mañana, Marco Rubio, desde Estambul, ha ahondado en estas palabras del presidente estadounidense, ha asegurado que él está de acuerdo, que la única forma de solucionar el conflicto entre Ucrania y Rusia es en una reunión entre Putin y Trump, obviando evidentemente la posición de Zelensky, que sigue apostando por una reunión junto con Putin. De hecho, después de esas palabras de Rubio, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que espera a Rusia que esa reunión entre Trump y Putin ocurra en los próximos días, semanas o incluso meses. Por lo tanto, ahora mismo estamos esperando qué más detalles pueden salir de esa reunión que justo ha terminado y estamos incluso esperando que en los próximos minutos o horas Ucrania llame a la prensa a una rueda de prensa para todo el mundo, que explicarán exactamente qué es lo debatido y probablemente ahondarán más en los detalles que han hecho fallar estas negociaciones, que de hecho, como explicabas, se preveía que fallasen antes incluso de empezar esta reunión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversó telefónicamente con Donald Trump y le pidió nuevas sanciones contra Rusia. En esta llamada también participaron líderes europeos, como el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz. Este fue uno de los avances que se logró en la cumbre de la Comunidad Política Europea. El organismo de 47 países del viejo continente se reúne en Albania y allí estuvo Zelensky. El centro de las discusiones fue precisamente la guerra en Ucrania. Maxime Pluinet nos cuenta. La palabra clave, seguridad. Este viernes en Albania se organiza la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea. En Tirana se reúnen 47 jefes de estados de los países miembros de la Unión Europea, pero también de otros países europeos de los Balcanes, Turquía y Gran Bretaña. Pero el invitado estrella es el presidente ucraniano. Aunque los líderes europeos enfocaron sus primeras declaraciones sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, que no quiso reunirse con su homólogo ucraniano en Turquía. El presidente Zelensky estaba listo para reunirse, pero el presidente Putin nunca apareció y esto muestra su verdadera creencia, por lo que vamos a aumentar la presión. Estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones que incluyen sanciones contra Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pero también la inclusión de más buques en la flota de la sombra y la reducción del límite máximo del precio del petróleo. Por último, más sanciones financieras al sector financiero ruso.
La comunidad política europea existe desde 2022 y fue iniciada por Francia a raíz del contexto de la guerra en Ucrania. Principal objetivo, incluir a los países europeos más allá de las fronteras de la Unión en los retos que afectan a todo el continente, incluido a la Alianza Transatlántica de la OTAN, cuyo jefe es pesimista en cuanto a las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Creo que Putin cometió un error al enviar una delegación de bajo nivel con este historiador liderando esa delegación que también estaba allí en las conversaciones en 2022. La pelota está claramente en su lado del campo ahora, en su cancha. Tiene que jugar la pelota, tiene que ser serio acerca de querer la paz. Así que creo que toda la presión está ahora sobre Putin. Por su parte, el gobierno de Albania intenta avanzar en su principal objetivo, integrar la Unión Europea. Las negociaciones de adhesión empezaron en 2022. El país colabora ya con miembros del bloque sobre el tema migratorio. Tirana, por ejemplo, se ocupa del tratamiento de los solicitantes de asilo y de las personas rescatadas en Italia. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el ejército israelí mató a 93 personas más en lo que va de este viernes. Los ataques de Israel de las últimas horas se concentraron en las afueras de la ciudad de Deir al-Balá, en el centro del enclave palestino, y en Han Yunis, en el suroeste. Los bombardeos también provocaron que muchos de los refugiados ubicados en el campo de Jabalia, en el norte, dejaran el lugar por miedo a un bombardeo. Al finalizar su gira por el Golfo, Donald Trump reconoció que muchas personas están enfrentando hambruna en Gaza y afirmó que espera que ese conflicto acabe pronto, mientras que en terreno los palestinos continúan sufriendo los ataques. Fueron bombardeados con un misil F-16 sin previo aviso. El hombre murió con su esposa, sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Hago un llamado a Arabia Saudita, a Qatar y a todas las naciones árabes para que nos encuentren una solución. Estamos cansados y repetimos que amamos la vida, no la muerte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó este viernes en Emiratos Árabes Unidos su gira de 4 días por los países del Golfo. Y esto le permitió, junto con empresarios, asegurar decenas de miles de millones de dólares en acuerdos bilaterales, según declaró la Casa Blanca. A la hora de regresar a Washington, Trump no hizo escala en Israel, mientras el ejército continúa su ofensiva en Gaza, como ya lo veíamos anteriormente. Maxime Pluinet tiene los detalles. Fin de visitas oficiales que parecieron viajes de negocios para Donald Trump en países del Golfo Pérsico. El presidente estadounidense concluyó el viernes una gira que lo llevó a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En cada parada se enorgulleció de haber asegurado decenas de miles de millones de dólares en acuerdos bilaterales, aparte de los contratos que firmaron los empresarios que lo acompañaban. Y muchas otras cosas. Estamos haciendo muy bien. Tenemos probablemente, estaba diciendo hace 2 días, 10 billones de dólares de inversión. Y ahora los 10 billones son probablemente 12 o 13. Estos son números que nunca nadie, incluso ustedes, nunca han oído hablar de estos números. En Riad, Trump afirmó que aseguró 600 mil millones de dólares de inversiones por parte de la monarquía saudita, aparte de ventas de armas estadounidenses con un valor total de 142 mil millones de dólares, según la Casa Blanca. En Qatar, Trump y el gobierno de Al-Thani firmaron un acuerdo para que Doha compre 42 mil millones de material militar estadounidense e invirtiera 10 millones en la base militar de Al-Udeid, centro del Pentágono en la región. En los Emiratos Árabes Unidos, última etapa de su viaje, Trump anunció acuerdos con Abu Dhabi de un total de más de 200 mil millones, al momento en que la monarquía petrolera quiere diversificar su economía y especializarse en inteligencia artificial. Antes de despegar de vuelta a Washington, Donald Trump habló brevemente de la situación en la Franja de Gaza, reafirmando que se ocupará del tema. Vamos a tratar un par de situaciones que tienen aquí, algunas situaciones muy graves y estamos mirando a Gaza y tenemos que ocuparnos de eso. Mucha gente se muere de hambre, hay muchas cosas malas sucediendo. La gira de Donald Trump no incluyó una etapa importante a nivel diplomático. Israel, tradicional socio de Estados Unidos en Medio Oriente, mientras que Tel Aviv retomó una campaña de ataques aéreos masivos matando a centenares en la Franja de Gaza estos últimos días. Hablábamos de la gira de Donald Trump por los países del Golfo y precisamente en ese viaje múltiples empresarios acompañaron al mandatario estadounidense. Pero hay una ausencia que resalta:
la del jefe de Apple, Tim Cook, quien estuvo más pendiente de India. Y es que ese país se está convirtiendo en un destino para la compañía estadounidense con el fin de aumentar su producción, luego de que Washington planteara una guerra comercial con China. Ante el aumento de los aranceles, la empresa estadounidense, que ya produce el 15% de los iPhones en India, estima que para el segundo trimestre de este año, la mayoría de sus productos tendrán precisamente ese origen. Les contamos más en el siguiente reporte. Decenas de consejeros delegados estadounidenses acompañaron a Donald Trump en su gira por el Golfo Pérsico, centrada en las inversiones. Pero hubo una ausencia, Tim Cook, jefe de Apple. Mientras Trump se dedicaba a vender Estados Unidos, el fabricante del iPhone miraba a la India y aceleraba sus planes para aumentar la producción ahí, lo que le valió a Cook este reproche. Tim, te tratamos muy bien. Aguantamos todas las plantas que construiste en China durante años. No estamos interesados en que construyas en India. India puede cuidar de sí misma. Ellos lo están haciendo muy bien. Queremos que construyas aquí. Según los analistas, un iPhone fabricado en Estados Unidos podría tener un precio de venta al público de $3.500. Hasta el 15% de los iPhones ya se fabrican en la India. Apple prevé que para el segundo trimestre de este año, la mayoría de los iPhones vendidos en Estados Unidos tendrán su origen ahí. Con Trump señalando a China en su guerra comercial, las empresas tecnológicas que dependen en gran medida de la fabricación basada en China están asustadas y Nueva Delhi se está beneficiando. Esta semana, el principal proveedor de piezas de Apple, Foxconn, el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo, ha recibido luz verde para construir una planta de semiconductores en la India. Donald Trump podría aprender de sus negocios con Foxconn. En su primer mandato, ofreció miles de millones de dólares en subvenciones e incentivos fiscales para atraer al gigante taiwanés a Estados Unidos. Foxconn dijo en ese entonces que planeaba fabricar productos de gama alta en una nueva fábrica en Wisconsin y preveía una plantilla de 13.000 trabajadores. Pero actualmente la empresa redujo la gama de productos y solo tiene unos 1.000 empleados a tiempo completo en su fábrica estadounidense. Y de India pasamos a Croacia, porque allí un pueblo ideó un particular programa que consiste en que los abuelos cuiden a sus nietos, pero a cambio de una retribución económica. Esta medida intenta paliar dos soluciones a la vez, ya que está en un contexto de envejecimiento de la población y del otro lado de los problemas que enfrentan las familias para dejar a sus niños bajo cuidado mientras trabajan. El informe y la historia la tiene nuestro periodista Aitor Chavarri. Una ciudad croata ha ideado una solución innovadora para resolver el dilema de los padres que trabajan y no tienen acceso a guarderías públicas. Pagar a los abuelos para que lo hagan. Samobor, cerca de la capital, Zagreb, se ha convertido en la primera ciudad del país en implementar el servicio denominado abuelo-abuela, para que estos cuiden de sus nietos. El programa permite a los adultos mayores que se adhieran complementar su pensión. Esto les aportará una paga extra de 360 euros al mes por niño. Pero también se espera que ayude a fortalecer los lazos familiares y combata el aislamiento social de la tercera edad. La medida es muy beneficiosa tanto para las abuelas como para los nietos. Nos beneficiamos de los euros que recibimos, ya que nuestras pensiones son bajas y pasamos mucho tiempo con nuestros nietos. Personalmente he estado con él desde las 6 de la mañana hasta que su madre llega del trabajo. Esta medida también puede aportar a los padres una confianza que en muchos casos es mayor a la que puede ofrecer una guardería. Creo que esta medida es excelente, ya que es más fácil dejar a un niño tan pequeño al cuidado de alguien en quien confías. Víctor se vinculó muy bien con su abuela y ella con él. Esto es más fácil que dejarlo con alguien a quien no conoces bien. El programa despertó el interés en otras partes de Croacia, un país que se enfrenta a una crisis demográfica con bajas tasas de natalidad y una población muy envejecida, y donde a pesar de eso los jardines de infancia no son suficientes. En Samobor, la población de niños es de en torno a 1.300 y solo hay 2 jardines. Y con esta historia de Croacia terminamos nuestro informativo. Pero antes de ello, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también recuerden que pueden profundizar toda la actualidad de lo que ocurre en el mundo en nuestra página web france24.com. Sigan aquí porque regresamos en minutos con más noticias para ustedes.